Mi gente bonita, bienvenidos al mercado más famoso de aquí, del centro de Los Ángeles. Mis amigos y mis amigas, ya estamos por aquí en el centro de Los Ángeles, California. Y en este día pues andamos aquí recorriendo lo que es la avenida Broadway. Y bueno, aquí en el mapa estamos ubicando lo que es el mercado público más grande de aquí de Los Ángeles, California. Y ha ido evolucionando desde su apertura, imagínense, en 1917. Así es que ya pasa arriba de los 105 años de existir este mercado, que es el Grand Central Market, el cual vamos a conocer en unos instantes. Y desde la entrada, amigos, ya se empieza a sentir el ambiente, el aroma rico a comida, ya que este lugar es más que un mercado, es un punto de referencia de aquí del centro de la ciudad, que reúne una gran diversidad de cocinas económicas, de diferentes culturas, y también puedes comprar aquí tu mandado pues para la semana. Más adelantito les voy a llevar más. Allá atrás están los puestecitos de fruta, de verdura, pero por lo pronto déjenme les voy mostrando aquí lo que son los puestos de comida. Amigos, algo que me gusta de este mercado es que está muy amplio, muy limpio, y aquí se puede comer tranquilamente en un ambiente totalmente angelino y disfrutar de su variedad de comidas frescas, recién preparadas al día. Vean aquí en este negocito se ven unos guisados que me llamaron la atención. Déjenme me acerco para mostrárselos. Vean esos chilitos toreados que están ahí. En verdad que sí, ya se me empezó a abrir el apetito. Vamos a ver qué hay de este otro lado. Como ustedes pueden ver, amigos, por donde quiera venden tacos. La comida mexicana está por donde quiera. Y vean, aquí está otro negocio de comida salvadoreña. Se llama La Pupusera. Y aquí podemos ver, vean, los guisados con que rellenan. Estas como gorditas que nosotros conocemos allá en México. Vean, se están ahí cocinando atrás en la plancha. Y ya después las rellenan con estos guisados. Y pues ahora sí salen lo que son las famosas pupusas. Amigos, algo que me di cuenta es que hay muchos locales de comida mexicana por donde quiera aquí en el mercado. Ves puestos de tacos, y sus aguas frescas, amigos, vean qué rico se ve. Pero, ¿saben qué? A mí se me antojó un platillo italiano. También aquí está un puesto, vean. Vamos a hacer fila para acercarnos a unas pantallas que están aquí en el mostrador, donde nosotros mismos vamos a hacer nuestra orden. Vamos a probar algo de comida muy tradicional de Italia. Así es que pues vamos a ver qué tal nos sale. Y mientras esperamos que nos entreguen nuestra comida, vamos a pedir aquí unas malteadas estilo DF para pues disfrutar y hacer ahorita un poquito de estómago mientras nos entregan nuestra comida. Como ustedes podrán ver, mis amigos, aquí la gente angelina se acerca a este mercado pues a hacer ahora sí que su compra de la semana, de sus frutas, de sus verduras. Y algo que se me hizo bien cura, amigos, es que aquí en el centro de lo que es el mercado tienen un módulo de información por si te pierdes o quieres encontrar algo. Aquí te acercas y preguntas. De hecho, venden hasta playeras, sudaderas con el logotipo aquí del mercado. Se me hizo bastante cura todo eso. Y algo que me llamó la atención son estos foquitos de colores que están en esta área donde venden bebidas, ahora sí que con un poquito de alcohol. La gente aquí viene y se compra su bebida, se sienta en estas mesitas a la cual me voy a sentar porque voy a esperar aquí mi comida. ¿Saben qué, amigos? Ando medio antojadizo. Vean, acabo de pedir un plato de comida china. La estoy esperando aquí. Vean, mientras estoy aquí viendo un pajarito bien entretenido con migajas que le está aventando la viejita que está ahí sentada comiéndose un platón de comida china que en verdad quisiera arrebatárselo. Pero bueno, estoy esperando el mío. Vamos a ver qué tal está, ya que me han dicho que aquí la comida china es muy rica.
Amigos, ya me entregaron mi comida y decidí salirme a comer afuera del mercado. En la parte de atrás tiene unas banquitas, vean, unas mesas rodeada de árboles y de edificios alrededor. Y enfrente de mí estoy viendo el funicular famoso de aquí de Los Ángeles que se llama Angels Fly, que ha salido en muchísimas películas de Hollywood, incluyendo la de La La Land allá en el 2016. Este funicular te cobra $1 y te sube de aquí de la calle Hills y te deja allá arriba en la calle Grand. Y existe desde los años de 1903, amigos, imagínense, y es ya considerado monumento histórico. Bien, acabo de limpiarme ahora sí las manos y vamos a entrarle duro. Vean, este es mi plato de comida china, échenle un ojo. Vean, amigos, aquí con la comida china nos dieron como que un consomé, huele muy rico, déjenme ahorita lo pruebo, pero siento como que es pura agua, no sé, lo voy a compartir con arroz, le voy a poner aquí tantito arroz para ver si agarra un poco de consistencia y se ve que está muy rico. De hecho, huele todo esto exquisito. La comida china de aquí de Los Ángeles me han dicho que es una de las mejores, así es que pues vamos a probarla. Yo siempre acordándome de mi México con mi jarrito de mandarina y bueno, pues vamos a darle, que es mole de olla. Y bueno, después de haber comido súper rico, ahora sí, como dice el dicho, barriga llena, corazón contento, vamos a caminar algunas cuadritas aquí a la redonda. Y vean, hablando de comida, me encontré el Pollo Loco. Ay, este es uno de mis lugares favoritos para comer. En verdad, a ver si en un próximo video los traigo para que vean qué rico se come aquí en el centro de Los Ángeles y en especial en el Pollo Loco. Vean, este teléfono, ¿se acuerdan, amigos? Que se usaban monedas para usar estos teléfonos. ¡Wow! Estos ya no existen. De hecho, nomás está aquí como de reliquia, ¿verdad? En fin, las cosas raras que se ven. Aquí vamos la güera y yo cruzando la Broadway. Vamos a caminar un poquito más adelante a ver si vemos algunas tiendas del dólar. A ver qué se nos va presentando aquí en lo que es el centro de Los Ángeles. La verdad que el centro de Los Ángeles es muy bonito, amigos, pero algunas calles no me gustaron tanto porque tienen muchas tienditas de campaña de los homeless, y lo peor que muchos de ellos se hacen del baño, vean, en esos periódicos o papeles y lo dejan ahí destapado, ni siquiera hacen el esfuerzo de recogerlos y tirarlos a la basura y huele mucho a excremento, a pipí, todas estas calles. En verdad que esta es la parte que hace que aquí ciertas calles del centro de Los Ángeles en verdad huelan mal y no quieras ni pasar por ellas. Pero bueno, amigos, yo solamente les presento lo que voy viendo en mi paso. Y los invito a que no se pierdan mi próximo video porque vamos a ir a los estudios Universal aquí en Hollywood. Vamos a caminar por la alfombra roja como las estrellas de Hollywood y en verdad que nos la vamos a pasar increíble en este recorrido porque vamos a dar un tour por todos los estudios Universal. Así es que no se pierdan el próximo video que ya les estoy preparando y cuídense mucho, viajen lo más que puedan y nos vemos la próxima semana. ¿Sale? Chao, chao, mis amigos.